bloqueo continúe. ¿Cómo inició el bloqueo? Importante marcar la diferencia entre bloqueo y embargo. Todo esto es información verídica, expedida por el gobierno de Estados Unidos a través de informes de empresas que comercian con Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba persiste y se intensifica. De todos los mercados, de los 207 mercados a los que exporta Estados Unidos. Aquí hay que diferenciar, mercados no es lo mismo que países, son dos cosas totalmente distintas. Cuba, de esos 207 mercados, ocupa el número 58 en exportaciones desde Estados Unidos, en enero del año 2020. ¡No puede ser! Aquí se demuestra, con estas simples 5 líneas, se demuestra que existe un comercio directo desde Estados Unidos hacia Cuba. Por tanto, no existe un bloqueo. ¡No puede ser! ¿Qué hola YouTube? Hoy quería hablar del bloqueo porque ya me la tienen hasta arriba con el bloqueo. Voy a estar dejando de abajo nuevamente un video de Carlito Madrid que dura 1 hora y pico y tiene creo que 10.000, 11.000 visitas la última vez que lo vi. No sé ahora cuántas visitas tendrá, pero no tiene prácticamente visitas. Nadie quiere saber ese tipo de cosas. Nadie quiere saber que Cuba y Estados Unidos tienen unas relaciones comerciales inmensas. Entre otros muchísimos datos. De hecho, en alimentos Cuba es el primer país de donde Cuba importa es de Estados Unidos. En alimentos. 13 millones de dólares, 13.4 millones de dólares en pollo. ¿Dónde se ha metido 13.4 millones de dólares netos en pollo? ¿Dónde se han metido en Cuba? Que no hay pollo. En medicina tienen muchísimos también comercios, a pesar de todo lo que ustedes dicen que es un país bloqueado. Eso no es un bloqueo. Y por otra parte, dice que la venta de productos de sanidad, la venta de insumos médicos, sigue estando autorizada. Es decir, esto nunca se ha desautorizado la venta de material sanitario a Cuba. Ok, eso no es un bloqueo, eso es un embargo. Y aquí vamos a hablar un poquito de historia ya. Todos los demás datos con respecto a esto se los voy a dejar a Carlito Madrid, porque sinceramente creo que su canal es magistral y la mayoría de los latinoamericanos no los quiere escuchar. No les conviene escuchar las verdades. ¿Tú sabes cuál es su eslogan? Datos, no ideas. Eso es su eslogan. Mi eslogan va a ser datos por él, porque voy a estar referenciándolo todo el tiempo y lo voy a dejar todo el tiempo allá. Y las ideas las voy a poner yo. Las ideas las voy a poner yo, porque como esto es una batalla ideológica, como decía Fidel. La batalla de ideas no significa solo principios, teoría, conocimientos, cultura, argumentos, réplica y contrarréplica, destruir mentiras y sembrar verdades. Si nos vamos antes del triunfo de la revolución, bueno, más o menos por ahí, cuando triunfó la revolución, Fidel no se declara comunista. Fidel viene a Estados Unidos, Fidel dice que no es comunista. Al parecer ya aquí existían informes y ya se estaba diciendo que la revolución iba a ser comunista. Sabrá Dios por qué. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Evidentemente todo el mundo tiene sus espías, tiene sus cosas y al parecer ya sabían que Fidel estaba coqueteando con la entonces Unión Soviética. En 1960, Cuba y la Unión Soviética firman su primer convenio comercial. Fidel decide en el año 61 que la revolución cubana, fíjense, estamos hablando de año 59 y estamos hablando de año 61, prácticamente no había pasado ningún tiempo. Él se declara marxista-leninista de corazón. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Toda la vida ha sido marxista-leninista y ya está. Y como sucede en 1984 de George Orwell, la historia puede ser reescrita porque es Cuba y esos discursos se pueden borrar y se pueden manipular y se puede hacer lo que le dé la gana. Como mismo sucedía en 1984, así mismo sucedía en Cuba. Era una sociedad tan absurda como esa, sobre todo porque las mismas personas que un año antes habían escuchado a Fidel diciendo que él no era comunista, ahora lo estaban escuchando diciendo que sí era comunista y que la revolución era comunista y que todo el mundo tenía que ser comunista, porque el comunismo es lo más lindo que hay. Bajo ese trato, Moscú compraría por lo menos
1 millón de toneladas de azúcar cubano al año a precios preferenciales, a cambio de petróleo barato y con facilidad de pago a La Habana. Así de absurdo es. Y la gente lo seguía gritando. Así de enamorada estaba la gente de Fidel. Y es comprensible. Si yo te digo, le voy a quitar todo a los ricos, soy Robin Hood, le voy a quitar todo a los ricos y se lo voy a dar a los pobres. ¿Sabes lo que pasó? Que Fidel dijo, bueno, le quité todo a los ricos, se lo di todo a los pobres se volvieron ricos se volvieron pobres, y entonces vamos a estar en la misma, mejor yo me quedo con todo. Eso fue lo que hizo Fidel, se quedó con todo. Fidel fue un Robin Hood del siglo XX, diría yo. El régimen cubano comenzó su transformación para convertirse en un peón del imperio comunista en el hemisferio. Ahora bien, después de eso, Fidel decide que va a nacionalizar absolutamente todo. Evidentemente, al Fidel aliarse con la Unión Soviética, plena Guerra Fría, a Cuba no le interesaba para nada todo lo que estaba sucediendo. No sé si saben lo que ocurrió con las crisis de los misiles, que estuvimos a esto. No es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos. Las heroicas mujeres cubanas sustituyen en la producción al compañero, al hijo o al hermano movilizado para la defensa de la patria. Y los más jóvenes también dicen presente. Cuba vencerá. De una tercera guerra mundial, porque no se querían sacar los misiles soviéticos de Cuba, y eran misiles con ojivas nucleares, y no los querían sacar de Cuba. O sea que Rusia nos colonizó, porque que no te vendan otra historia, fíjate, la historia que te venden es los americanos nos querían conquistar y no sé qué y no sé cuánto. Nosotros éramos colonia rusa. Nosotros estábamos peleando, creo que peleamos como en 19 países, una cosa de esa, una locura. En todos los países de África, donde quiera que Rusia quería que nosotros estuviéramos, ahí estaban los cubanos defendiendo y poniendo los muertos por los intereses de Rusia. Nosotros éramos el perrito faldero de Rusia. Que no te vendan lo contrario, porque esa es la realidad. Cuba era el perro faldero de Rusia en ese tiempo. Así que Rusia nos colonizó en ese tiempo. Y nuestra economía era dependiente al 300% de Rusia. Para volver con el bloqueo, lo que sucedió fue que cuando todo esto pasa, evidentemente Estados Unidos decide cortar algunas relaciones con Cuba. Lo que decide hacer Fidel es que empieza a nacionalizar todo. Y ustedes vieron cuando Hugo Chávez salió diciendo expropiese, 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 expropiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. ¿Ustedes saben lo que sucede con eso? Que si tú tenías un gimnasio, por ejemplo, si tú tenías un hotel pequeño, si tú tenías un pequeño negocio, si tú tenías lo que sea, todo eso se lo quitaron a la gente y se lo dieron al pueblo. Y ahí estaban incluidos cadenas hoteleras, ahí estaban incluidos refinerías de petróleo, ahí estaban incluidos centrales azucareros, ahí estaba incluido todo. Castro inmediatamente confiscó todas las compañías americanas y no americanas, porque estaba la Shell, que era de Holanda, pero confiscó todas las propiedades petroleras, todas las refinerías petroleras y las puso a manos del gobierno de Cuba. Entonces, vamos a llevarlo a un plano personal. Si tú no solo ya te decides volver un perrito faldero de mi principal enemigo, porque recordemos que estamos en la Guerra Fría, te volviste un perro faldero de mi principal enemigo, pero aparte de eso, todas las propiedades que yo tenía en tu casa, digamos que yo tenía mi auto guardado en tu casa, pero yo te pagaba por eso. Yo te pagaba por eso, ¿ok? No es que yo tenía mi auto en tu casa, pero no. Yo te pagaba por eso y encima le daba trabajo a todo el mundo allá. Y tú decidiste quitar todo. Todo lo que yo tenía en tu casa, tú decidiste quitarlo porque sí, porque a ti te dio la gana. Y le quitaste las propiedades a la gente y le decomisaste las casas a la gente y le quitó todo a un montón de ciudadanos cubanos que están aquí. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, canceló entonces la mayor parte de la cuota azucarera cubana y Fidel Castro ripostó. United Fruit
con la nacionalización de las propiedades norteamericanas. ¿Ustedes creen que los ciudadanos cubanos que están aquí no vinieron para acá con los títulos y con sus propiedades a reclamar? ¿Ustedes creen que los ciudadanos norteamericanos, los de aquí, de Estados Unidos, estadounidenses, vamos a llamarle estadounidenses mejor, que tenían propiedades en Cuba, no vinieron para acá a reclamarle al gobierno y a decirle al gobierno, Pipo, mira lo que me están haciendo? Lo que pasó fue que se implantó un embargo económico. Porque si tú me robas, yo tengo que hacer algo. Y si tú te pones a hacer de perrito faldero de mi principal enemigo, yo tengo que hacer algo. Ahora, ¿qué pasó? Que la Guerra Fría la pierde la Unión Soviética. Se cae el campo socialista porque el comunismo es una basura que no ha funcionado en ningún lado y todo el mundo se estaba muriendo de hambre, y se cayó el campo socialista. Al caerse el campo socialista, el gobierno de Cuba nunca pagó por las propiedades norteamericanas que confiscaron. Recientemente pagó por algunas propiedades españolas, pero 10 centavos en el dólar, o sea, le pagó una décima parte de lo que valían esas propiedades. Para las propiedades americanas nunca. En Cuba no había nada. Nos estábamos comiendo los perros y los gatos. Se acabaron los perros y los gatos en Cuba. Se acabaron los perros y los gatos en Cuba. Así de simple. Nosotros en Cuba nos comíamos los perros y los gatos. Y todavía tengo que soportar que venga un argentino ahí a hacerme un video sobre el veganismo. Todavía tengo que aguantar eso. Se acabaron los perros y los gatos. No había comida en Cuba. La gente se comía lo que hubiera. Todo se lo comía la gente. ¿Ustedes creen que en China se comen todo esto porque sí? Ay, qué buenos son los chinos, pero bueno, tienen sus tradiciones. Eso no es por tradición, gente. Esa gente se estaba muriendo a cientos y a miles de hambre en su momento, obviamente. Ahora China ha mejorado muchísimo, pero sigue teniendo más de 500 millones de pobres. Investiguen un poco. Volviendo al tema del bloqueo económico. ¿Qué bloqueo económico puede haber? Fíjense, se cayó el campo socialista y ahora, ay, qué malo que son los americanos. Qué malo que son el bloqueo genocida. Pero Pipo, devuélveme mis propiedades. Devuélveme mis propiedades y empezamos a hablar. O sea, ¿cómo que qué malos son? Si me robaste todo, cabrón. Ahora yo soy malo. Después que me robaste todo, te fuiste a coquetear con mi peor enemigo y ahora yo soy malo. Y yo no estoy aquí defendiendo a los Estados Unidos porque aquí también son unos cabrones. Aquí todo el mundo es cabrón. Aquí todo el mundo es cabrón. Pero si tú tomas una decisión, hermano, aguántatela. Aguántatela. Yo cuando tomé la decisión de irme por Uruguay, también tuve que dormir en la calle, también tuve que vivir en un cante, también la tuve que pasar mal. Aguántatela, tú tienes que vivir con la decisión que tomaste, cabrón. Ahora, ¿cómo vas a ir a las Naciones Unidas a quejarte después que le quitaste todo a un montón de gente? Coño, por lo menos devuelve las propiedades entonces, macho. ¿Tú quieres que te quiten el bloqueo? Devuelve todas las propiedades que te robaste, cabrón. Y aparte, nuevamente, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Los datos están ahí. Los voy a pasar. Voy a poner pedazos de video de Carlito Madrid. Espero que él no se enoje por eso. Los datos están ahí. O sea, Estados Unidos, el capitalismo es tan bestial que no le interesa y sigue comerciando con los países comunistas. No le interesa. El capitalismo te vende camisetica con el Che arriba, porque no le interesa, gente. No le interesa. ¿Ok? Y aquí no estamos hablando de la supervivencia del más fuerte, aquí no estamos hablando de nada de eso. Aquí estamos hablando de que esa gente están descariando, de que el pueblo cubano se está muriendo de hambre y de que los hijos de Fidel, el bloqueo, ¿tú sabes para quién es? Para el pueblo. El bloqueo es para el pueblo. Por eso a mí me hubiese gustado que las relaciones que empezó Obama las hubiera continuado Donald Trump. Lo digo así a la cara y esto es buscándome la enemistad seguramente de una gran parte de las personas que viven aquí en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque así de una vez por todas el mundo se iba a dar cuenta que el bloqueo solamente le sirve como excusa a Cuba. ¿Cómo Cuba va a estar regalando medicinas, regalando médicos por aquí y por allá cuando su pueblo se está muriendo de hambre? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Cara dura. En Cuba lo que no es comida, gente. Comida, bloqueo. El bloqueo es interno. Interno. El bloqueo es del gobierno de Cuba con los cubanos. Así de simple. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura. Chao. Esto es una excusa burda del gobierno de Cuba que le sigue insistiendo al cubano. El problema es el embargo. El problema no es el embargo, es el sistema. El embargo va a desaparecer cuando hay una negociación entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos en que los cubanos estén dispuestos a ofrecer concesiones. Concesiones sobre las propiedades, concesiones sobre las libertades, ese tipo de negociación. O terminará cuando no haya un gobierno
marxista en Cuba.